El tiempo se va muy rápido y estamos agradecidos del Señor por esta oportunidad. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde nueva que nos da, Señor, de estudiar de ti, Señor, aprender de tu palabra. Señor, gracias por la oportunidad de salir y dar la palabra de salvación a muchos que quieran escuchar. Señor, te pedimos por ellos. Señor, abre los ojos, ilumina el entendimiento, Señor, Padre, para que también vengan ellos a la verdad, a esa verdad que hace libres, a esa verdad que nos, Señor, nos levanta y nos revela tu gracia, tu gloria, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, dirígelo. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a revisar, ahora vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a empezar analizando el material de la carpeta. Hoy nos toca el punto número 4. Ya hemos visto la gracia, el hombre, Dios, la semana pasada, y ahora nos toca Jesús. El tema más importante, el tema más hermoso de la palabra, ¿verdad? Por la cual el Señor se reveló en Jesús, ¿verdad? Y tenemos en este punto número 4, tenemos 3 versículos de memorización, o 3 pasajes más bien. El primero está en Juan 1:1, que es: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tres puntos, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Y de ahí el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es el primer pasaje. El segundo está en Juan 20:28, que dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Es la confesión de Tomás. Señor mío y Dios mío, ¿verdad? El Señor aceptó esa adoración, ¿verdad? Le reconoció como Señor y como Dios. Y también el tercer pasaje de este punto está en Isaías 53:6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, en nuestro Señor, el pecado de todos nosotros. Nadie nos podemos escapar, todos nos apartamos del Señor, nos descarriamos como ovejitas, pero el Señor lo castiga a Él por nuestra culpa. Bien, ahora vamos a ver en el cuarto punto, como cada punto tiene sus 2 subpuntos. El primer punto es: ¿quién es Jesús? Cuando llegamos al cuarto punto, le puede preguntar a la persona: ¿quién es Jesús para usted? Involúcrelo en la conversación, porque ya para estas alturas pueda que ya se les haya hecho larga la presentación, ¿verdad? Entonces es importante interactuar, conversar y decirle a la persona: ¿quién es Jesús para usted? ¿Verdad? Y decirle: Jesús, Él quiere saber qué pensamos nosotros de Él. Él a sus discípulos les preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y decían: bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan, que ha resucitado, Juan el Bautista, ¿verdad? Y otros algún profeta. Y el Señor se voltea y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Verdad? Es importante para el Señor saber nuestra percepción de quién es Él. Entonces, en ese punto, cuarto punto, Jesús. Primer punto, su punto sería: ¿quién es Jesús? Ya estudiamos el Juan 1:1. Él es el verbo encarnado, ¿verdad? Esa palabra verbo en el griego, acuérdense que la Biblia fue escrita en griego, nosotros tenemos traducciones y se tradujo la palabra verbo, es la palabra logos, que quiere decir la palabra viviente. O sea, nosotros tenemos la palabra escrita en la Biblia. Jesús es la palabra viviente, el logos, el verbo. En inglés es the word, ¿verdad? Era la palabra, para nosotros es el verbo era con Dios. También sabemos que Juan nos dice que ese verbo, esa palabra viviente, se hizo carne, ¿verdad? Se hizo humano, puso piel visible, ¿verdad? Y reveló a Dios,
¿verdad? Dios entre nosotros, el Emmanuel. Muy interesante, me gusta siempre pensar que Dios es invisible, ¿verdad? Nadie lo puede, dice que su gloria, los ángeles no lo pueden ver, se tapan el rostro con sus 2 alas, los pies con las 2 alas y con otras 2 alas vuelan. Y están cantando constantemente alrededor del trono, santo, 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 así tapados, ¿verdad? La gloria de Dios. Pero Jesús reveló a Dios, Él se encarna, ¿verdad? Y nos permite ver a Dios aquí entre nosotros en la tierra. Bien, hablamos un poquito del versículo de Tomás que reconoció Señor mío y Dios mío, y en el segundo subpunto, que es quién Jesús es, y ahora vamos a ver lo que Él hizo. Esto es lo más importante del Evangelio, ¿verdad? Porque ya hemos hablado del cielo, la gracia es un regalo, el cielo, hemos hablado del pecado del hombre, hablado de la perfección de Dios, que es amor, que es justo, pero aquí se centra la obra en la cruz, para que el propósito del Evangelio, ¿verdad? Es lo que el Señor hizo, y para eso está Isaías 53, que dice, todos nosotros como ovejas nos descarriamos, ¿verdad? Cada cual por su camino, mas Él, Jehová, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Pagó nuestro pecado, sufrió nuestro castigo, ¿verdad? Él cargó nuestra deuda, y de esa manera paga nuestra deuda con su muerte y nos compra, por decirlo así, el cielo. Algo importante que hay que hacer notar es que Jesús satisface, esa palabra es muy importante, Jesús satisface las demandas de Dios, viviendo una vida perfecta y pagando la deuda, que era la separación de Dios de su persona, ¿verdad? Por eso Él grita, y eso vamos a ver en la cruz. El Señor dice varias palabras importantes para nosotros de entender. Por ejemplo, y esto no está en la presentación, pero sabemos que Él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Él va diciendo declaraciones que son muy importantes para entender lo que Él está haciendo por nosotros en la cruz. Al ladrón que está al lado de Él le dice, porque el ladrón lo reconoce como rey, como Mesías, como Cristo, porque el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién está en un reino? Un rey. Lo está viendo como el Mesías, el Cristo, y entonces Jesús le dice, porque tú crees en mí, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Le da la aseguranza, la seguridad, la certeza de que por haber visto a Jesús como el Mesías, como el Rey, como Dios, obtenía la gloria, ¿verdad? Pero la palabra que nos vamos a enfocar es la palabra que a nosotros se traduce como consumado es. En inglés es it is finished, se acabó. Consumado es lo mismo, es la palabra griega tetelestai. Tetelestai para nosotros en la traducción no se entiende en su profundidad lo que significa, pero tetelestai era una palabra común, muy común en el comercio. Si alguien compraba algo, en el momento de pagar decía tetelestai, consumado es, quería decir ya no te debo más, la deuda está saldada, la paga está hecha completa. Y eso es lo que está diciendo el Señor desde la cruz, a su Padre y para nosotros, ¿no? Pagado por completo, ya no te deben más, está consumado, está acabado, tetelestai. Entonces podemos al explicar esto que el Señor satisface la ira de Dios, su sacrificio satisface la justicia de Dios. Acuérdense que como Dios perfecto tiene que castigar el pecado, el sacrificio de Jesús satisface esa justicia de Dios. Miren aquí, le han puesto como título una ecuación del problema humano, el predicamento humano. El pecado humano más la justicia de Dios fuera igual al infierno eterno para el hombre. Tenemos que tener mucho cuidado cuando pedimos la justicia de Dios, porque a veces decimos, queremos la justicia de Dios. La justicia de Dios para nosotros significa
muerte eterna, o sea, el castigo, porque tiene que castigar el pecado y todos hemos pecado. Pero mejor es el pecado humano más el amor de Dios, que es igual a la cruz de Jesús. La cruz es el símbolo del amor de Dios para nosotros, es el símbolo del sacrificio de Dios por nosotros, es el símbolo del perdón de Dios para nosotros, la cruz de Cristo. Entonces, cuando llegamos a este punto de lo que hizo Jesús por nosotros, podemos usar la ilustración del libro de pecados. Ya hemos narrado en el punto número 2 que hay libros que registran nuestro proceder, nuestra actitud, nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestra vida entera. Señor, ese libro está en nuestra contra. Ese libro nos es contrario porque revela nuestro estado delante de Dios. Y en este punto podemos terminar esa ilustración diciendo, mire, Dios tomó esos libros de nuestra vida y los clava sobre la cruz, ¿verdad? Él paga nuestra deuda. O podemos agarrar un libro y página por página decir, está estampado Tetelestai, ¿verdad? Pagado por completo, no te debe más, en página por página, libres, ¿verdad? Y acordémonos que el punto específico de esta ilustración es que Jesús toma sobre sí nuestro castigo, Él lo sufre y paga el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Nos compra la gloria. Ese lugar donde ya no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, ya no nos vamos a acordar, dice que todas estas cosas pasarán y ya no serán más, será algo que ya no nos acordemos y va a ser un lugar donde ya vamos a estar en otra dimensión de paz y de perfección en el Señor. Ahora, como siempre hemos visto, cada punto tiene una transición. La transición del cuarto punto al quinto, de Jesús a la fe, es este regalo se recibe por fe. Este regalo se recibe por fe. El regalo de la salvación solamente se puede recibir por fe. Obviamente, la semana que entra, si Dios quiere, vamos a explicar qué tipo de fe es la que salva. ¿Okay? Eso es lo que tiene que ver con el material de la carpeta. Ahora vamos a hablar un poquito del punto que nos toca estudiar hoy, que es la introducción conversacional. Hay diferentes tipos de introducción. Se pueden usar 3 tipos de introducción. Una es la del cuestionario y nosotros tenemos el cuestionario traducido en español y si quiere, Laura, te molesto si puedes dar unos 3 a cada uno. Esta es una de las maneras más efectivas de dar el evangelio con desconocidos, ¿verdad? Uno le dice que estamos llenando un cuestionario religioso y es una introducción práctica y no amenazante, es bien suave para entrar como introducción. También tenemos la introducción conversacional y la relacional que vamos a hablar un poquito en esta clase. Pero hay 4 propósitos, 4 razones por las que tenemos esta introducción. Primero es amistarnos, hacer amigos. Cuando uno saluda, conversa, usando ya sea el cuestionario, usando la introducción conversacional o la introducción relacional, es amistarnos, hacer amigos, salir del caparazón, de la vergüenza, de la timidez. Hacer amigos es importante. Segundo, el propósito de la introducción es descartar objeciones comunes, ¿verdad? A veces la gente ya tiene una manera de pensar y quiere discutir, quiere pelear, pero la introducción nos sirve para hacer una transición amigable, una transición pacífica, por decirlo así. Y acordémonos que esta presentación, aunque no es la única manera de presentar el Evangelio, es una de las maneras más prácticas y la presentación ha sido corregida a través de los años para evitar ciertas objeciones. Si llevamos el orden
podemos evitar que la gente se ponga a la defensiva. Por ejemplo, dice el pastor, ¿cómo se llama el hermano del libro? Kennedy, ¿verdad? El pastor Kennedy, que él antes, cuando recién empezaba a evangelizar, usaba en el punto de Dios. Acuérdense que los dos subpuntos, el primero es que Dios es amor y Dios es justo. Él al principio lo hacía al revés. Decía, Dios es justo y tiene que castigar. Entonces la gente se ponía en la defensiva y decía, ese no es mi Dios. Entonces él entendió que cambiando el orden, nomás de decir Dios es amor primero, evita que la gente diga, no, ese Dios, yo no creo en un Dios que castiga, porque uno ya presentó primero que Dios es amor. Entonces a veces nomás conseguir el orden, uno evita objeciones. Acuérdense de eso, que aunque parezca tan sencillo, a veces decir una cosa primero que otra ayuda para evitar discusión. ¿Okay? Eso es uno de los objetivos de la introducción, descartar objeciones comunes. También es crear una transición suave al Evangelio, ¿verdad? No ponerse a discutir. ¿Y qué vamos a usar para hacer esa transición? Pues la vida secular. Podemos usar anécdotas de la iglesia, hablar algo de la iglesia, si han visitado la iglesia, preguntarles qué le pareció la alabanza, qué le pareció la predicación del pastor, así para conversar y entrar a la esfera espiritual. Así que hay muchas maneras de hacer una introducción. Ahora, el último propósito de la introducción es ganar el derecho de preguntar cosas personales. Acuérdense que en el cuestionario vamos a llegar a 2 preguntas de diagnóstico muy personales, que es la primera, que se ha llegado a un lugar en su vida espiritual donde sabe con certeza que si muriera hoy iría al cielo, la última pregunta. Y al voltear la paginita, el cuestionario, está la segunda pregunta, que es, si muriera hoy y estuviera delante de Dios y Él le dijera, ¿por qué debo permitirte entrar a mi cielo? ¿Qué diría usted? ¿Verdad? Entonces, con la introducción ganamos el derecho de pedir permiso y de hacer preguntas personales. Descubrimos también dónde está la persona espiritualmente y descubrimos si la persona tiene lo que ofrecemos, que es la salvación en Jesús. Siempre acordémonos que hay que pedir permiso para compartir el Evangelio, y así hacemos a un lado la objeción de que alguien se ponga a la defensiva y diga, esa pregunta es muy personal. Si se pide permiso, podemos evitar eso. Y también podemos determinar con esta introducción en qué está confiando la persona para su salvación. Yo les animo que lleven una muestra de este cuestionario y lo usen con algún familiar. La verdad, a veces, así como decir, ¿sabes qué estoy practicando? ¿Me puedes ayudar a contestar unas preguntas para ver cómo estoy? A ver si ya me he memorizado mi tarea. Y van a ver que esto les abre la oportunidad de conversar con ese familiar, de ver lo que hemos visto, el propósito de la introducción, de ver dónde están espiritualmente y en qué están confiando para su salvación. Así que otro propósito de la introducción es crear un deseo de oír el Evangelio, ¿verdad? En lugar de llegar y mucha gente, su introducción es decir, tienes que arrepentirte, pecador, y la gente se pone, uy, está muy agresivo, ¿no? Hay otros que son muy señaladores, ¿verdad? Tú estás mal porque no haces esto, y esa introducción apaga el deseo de oír el Evangelio. Lo que va a hacer es crear una pared de defensa. Entonces, el propósito de esta introducción de cuestionario es crear un deseo. Pues con las preguntas la gente dice, nunca he pensado en eso, ¿verdad? No estoy segura si voy a ir al cielo. Empieza a fomentarse una curiosidad y un deseo de oír la palabra de Dios. Puede que nosotros observemos alguna necesidad en la persona, presentamos, a veces la gente empieza a compartir y dice cosas que nos puede llevar a nosotros a dar una introducción personal. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si identificamos que una persona se siente sola, por ejemplo, o está sola,
ha pasado por un divorcio, está abandonado por sus hijos, ¿verdad? Si uno percibe eso, uno puede dar testimonio de cómo el Señor ha satisfecho en Jesús esa necesidad. O sea, la introducción nos ayuda para mostrar cómo Cristo puede satisfacer una necesidad. Por ejemplo, si alguien no tiene propósito en la vida o se siente culpable, si acaso hay hostilidad, ¿verdad? Pleitos en la familia, uno puede percibir, uno puede ver cómo se tratan, y uno puede decir, ¿sabe qué? El Señor ofrece esto para ti, te puede sacar de esta situación. Si notamos que alguien está sufriendo depresión, por ejemplo, o está en coraje, ¿verdad? Amargura, siempre la introducción nos ayuda a identificar esas situaciones y nos permite mostrar a Jesús como el que satisface cualquier necesidad. Y ahí entra nuestro testimonio personal. Todos nosotros tenemos algo que decir de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Lo importante es saber dirigir ese testimonio a que hable de las maravillas que Jesús ha hecho al darnos vida eterna, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos en el testimonio personal y en sus carpetas al final hay una última clase adicional que no vamos a ver durante la clase aquí, pero ustedes la pueden estudiar en su tiempo libre, y es acerca de cómo dar un buen testimonio que glorifique a Dios. Porque hay gente que se enfoca en su pecado. Yo era matón, yo era adúltero, yo era asesino, yo era pandillero, estuve en la cárcel, y habla media hora de su vida pasada y dice, y vine a Jesús. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Se glorificó a sí mismo porque habló de sí mismo, en lugar de hablar, mi vida pasada el Señor me la cambió porque ahora tengo vida eterna, soy una nueva criatura, en lugar de enfocarse en el después más que en el antes. Bien, hay 3 pasos de la introducción, como vimos, la vida secular, los antecedentes de la iglesia y las impresiones de la iglesia. Es importante observar cuando uno llega a una puerta, hacer preguntas que no ofrezcan solo un sí o un no como respuesta, sino preguntas que se puedan elaborar y animen a la persona a compartir un poquito más. Por ejemplo, ¿qué, cuándo, dónde, quién, cómo, por qué? Por ejemplo, ¿cuándo nos visitó a la iglesia, verdad? ¿Qué les gustó de la predicación? ¿Cuándo le gustaría ir de nuevo? Alguna cosa como para que ellos empiecen a conversar y compartan sus inquietudes con nosotros. Es bueno escuchar las respuestas y darles cumplidos, honestos y sinceros, ¿verdad? Algo más que como detalles de la etiqueta de la visitación cuando salimos, es muy importante ser amigable. Nosotros no salimos para pelear, discutir, ni hacer un punto más, decir mi punto de vista es mejor que el tuyo. Tenemos que tener cuidado con nuestra actitud. Una recomendación es que no cargue una Biblia muy grandota, ¿verdad? Una Biblia enorme, ¿verdad? Y llega ahí con su Biblia, la gente no abre la puerta, ¿verdad? Mejor lleve una Biblia chiquita y si es necesario ahí la saca como una pistola, es un arma, ¿verdad? Nadie sale a la calle con una metralleta, ¿verdad? Si acaso tiene ahí algo por si acaso, ¿verdad? Sí, igual la Biblia, no camine sobre la grama o el césped o como otros lo llaman el zacate. Mejor buscar el área donde no pisar para no ofender a los que ahí viven. Cuando uno toca la puerta, siempre es bueno que las hermanas estén adelante y los hermanos atrás, ¿verdad? Dicen que las mujeres somos menos intimidantes, aunque hay hermanas que dicen que aún aquí en la clase que son karatecas y que saben artes marciales, pero eso es lo que la gente cree, que la mujer es la que es menos intimidante. Si acaso alguien dice ¿quién es?, siempre es bueno que la mujer responda y diga hola, somos de la iglesia tal y tal. Ustedes, como estos videos se están poniendo para muchos hermanos de diferentes iglesias, usted le añade su iglesia, ¿verdad? Somos de la iglesia tal. Y remueva distracciones. Cuando salga con el grupo, si hay uno que está hablando,
Los demás no tienen que estar viendo ahí, jugando con el perro, jugando con el gato, conversando, viendo por la pared. Tienen que dirigirse al que está hablando. Si la persona contesta, vean a la persona. Si empieza a hablar el líder, vean al líder, para que la atención, no haya distracciones y la atención se torne al líder, ¿verdad? También hay que escuchar atentamente, ¿verdad? Porque el Espíritu está dirigiendo y a veces nos da ideas o versículos, ¿verdad? Y si nos toca compartir, estar atentos a lo que el Señor quiera que digamos. Si no le toca hablar, ore por el que está liderando, dirigiendo el grupo. Así que eso es en cuanto a la introducción, hermanos, y en cuanto a nuestro punto número 4 acerca de Jesús. Practique, practique y practique la introducción. Mientras más practicamos, más habilidosos y más preparados estamos. Que el Señor nos bendiga y adelante con Cristo.